60 ataúdes cubiertos por la bandera nacional. ¿Sacrificio inevitable o castigo por desafiar las cadenas invisibles? En medio del luto, la voz de Ibrahim Traoré rompe la quietud. No son solo soldados, son nuestra voz. Cada féretro es un clamor de identidad, un eco de la voluntad colectiva de no someterse más. Pero la convicción se tambalea ante la sospecha y el miedo. Horas antes, una delegación occidental había ofrecido promesas renovadas de ayuda y cooperación. Traoré fue tajante: soberanía primero. Su negativa no tardó en verse seguida por el desastre. Una emboscada que dejó a 60 familias sumidas en el luto y al país entero en vilo. La escena estremece. 60 cuerpos, cada uno envuelto en el dolor y el orgullo de una nación herida, avanzan en silencio. El pueblo observa, conteniendo el aliento, consciente de que no es solo un funeral, sino un desafío lanzado al destino y a quienes pretenden dictarlo. ¿Puede ser coincidencia semejante tragedia? ¿O hubo una mano invisible detrás de la masacre como castigo por rechazar viejas alianzas? En los mercados, en los hogares, la sospecha se filtra. La muerte llegó justo después del desafío a la influencia extranjera. Para entender el peso de esta tragedia y su significado, hay que retroceder y analizar el camino que llevó a Burkina Faso a este punto sin retorno. ¿Cómo llegó Burkina Faso a este momento de ruptura? Para comprender la magnitud de esta batalla, hay que mirar el pasado reciente y las fuerzas que lo moldearon. Ignorar lo que está en juego sería condenar a África a seguir siendo un tablero donde otros deciden y mueven piezas. Estos ataúdes son el símbolo de una pulseada histórica, independencia real frente a un neocolonialismo que nunca termina de irse. ¿Cómo se llega al extremo de pagar la soberanía con sangre? Esta pregunta martillea bajo el peso de banderas y ataúdes en Burkina Faso, donde décadas de presiones externas y promesas de cooperación han erosionado la autonomía real. En este país, cada gesto de independencia es una apuesta mortal. En ocasiones, decir no implica cavar tumbas. El ataque que llenó de 60 ataúdes las calles no fue una emboscada cualquiera. Los agresores usaron drones, bloquearon todas las comunicaciones y ejecutaron la ofensiva con una precisión escalofriante, propia de inteligencia extranjera. La sospecha prendió incluso antes de que terminara el luto. Nada fue casual. El gobierno respondió con silencio. Sin culpables señalados, sin explicaciones, solo el peso de una nación paralizada por el horror. Esa falta de respuestas oficiales multiplicó la angustia. ¿Quién tiene la capacidad de atacar así y desvanecerse sin dejar rastro? ¿Era una advertencia por rechazar la tutela internacional? El dolor colectivo pronto derivó en desconfianza. Tanto en las avenidas de Ouagadougou como en remotas aldeas, los susurros crecieron. ¿Por qué cada vez que se desafía a Occidente sobreviene una catástrofe? Incluso los medios más cautelosos insinuaron que la independencia sigue costando demasiado caro. El duelo se tornó en una pregunta urgente. ¿Quién mueve realmente los hilos en África? Ignorar el trasfondo solo alimenta la vulnerabilidad y la manipulación foránea. Comprender cómo se ha llegado a este límite es esencial para romper el ciclo de sumisión y castigo. La verdadera soberanía africana depende de una vigilancia despierta ante amenazas invisibles, tanto en el campo de batalla como en los despachos internacionales. La tragedia de los 60 ataúdes no es solo una herida abierta, sino un llamado a mirar de frente el precio de la independencia africana. Este episodio marcará el inicio de una nueva doctrina de resistencia, donde cada decisión pesa sobre el destino de todo un continente. ¿Es posible que una nación transforme el duelo en fuerza y unidad genuinas? Todo empieza con una decisión crucial: no dejarse arrastrar por la rabia, ni buscar culpables fáciles para aliviar el dolor. Ante la herida abierta, el capitán Traoré eligió fortalecer el mando y la coordinación militar, evitando la trampa de dividir al país por sospechas sin fundamento. En vez de solo pronunciar discursos, llegaron órdenes reales: reactivar industrias nacionales, reabrir fábricas olvidadas y encargar a ingenieros locales el desarrollo de tecnología propia. Así surgió la misión de fabricar drones burkineses, un símbolo de resistencia construido por manos y talento nacionales.
Jóvenes que antes soñaban con partir al extranjero, ahora eran reclutados en laboratorios. Cada dron ensamblado significaba un acto de desafío y esperanza. Lo que nació como luto se volvía doctrina, un modelo africano donde economía, tecnología y defensa se entrelazaban en torno a la resistencia y la dignidad. Al tomar el control de su dolor, la nación comenzaba a escribir una página nueva en la historia del continente. El dolor colectivo prendió la chispa siguiente, la campaña Kulpelgo. No era simple consigna, sino movilización sin precedentes. Maestros, agricultores, estudiantes y cazadores fueron convocados a la defensa nacional. En escuelas y plazas, civiles aprendían desde primeros auxilios hasta el manejo de sistemas de vigilancia artificial. El mensaje era directo. La soberanía ya no pertenece solo a los militares. Cada ciudadano debía ser eslabón vital en la cadena de protección. Pero toda transformación real exige sacrificios. Lo que nadie preveía era el precio personal que muchos tendrían que pagar para sostener la nueva doctrina. Esta integración evitaba militarizar la sociedad, buscaba devolver a la gente el control sobre su destino. El riesgo era enorme. Si la movilización fallaba, la confianza interna se quebraría y se ofrecería a intereses externos la excusa ideal para intervenir o desacreditar el proceso. Por eso, la estrategia fue aún más audaz. Aceptar instructores extranjeros, pero únicamente bajo condiciones de soberanía absoluta. La colaboración solo tendría sentido si servía para robustecer la independencia, nunca para perpetuar la dependencia. ¿Puede Burkina Faso convertirse en el faro que guíe a una África soberana? Tras el duelo por los 60 ataúdes, surge una pregunta crucial. ¿Puede la nueva doctrina africana de represalias sobrevivir y expandirse a lo largo del continente? Esta doctrina trasciende lo militar. Es el eco de un grito colectivo. Defender la soberanía, quebrar la dependencia de ayudas externas y fundir la integración civil en la vida cotidiana. Es la respuesta urgente a décadas de manipulación extranjera. Un plan donde cada ciudadano asume su rol. La invitación cruza fronteras. Mali, Níger, Guinea, naciones hermanas, marcadas por desafíos similares, son llamadas a sumarse a este pacto de defensa y dignidad. Surge la idea de un bloque africano solidario, capaz de apoyarse y resistir juntos ante presiones externas. Pero la resistencia exige una economía de combate. Las fábricas renacen, no solo para crear armas, sino herramientas, drones y maquinaria agrícola. Estudiantes, campesinos, artesanos y obreros se unen, conscientes de que cada producto local es un ladrillo en la muralla de la independencia económica. El desafío es enorme. Si la cohesión social se quiebra bajo el peso de la fatiga o la pobreza, o si sanciones y bloqueos internacionales asfixian al país, el sueño podría colapsar. El enemigo no siempre es visible. Puede filtrarse en la desesperanza, el hambre y el agotamiento de la gente. Una sola chispa puede devolver la represión y reinstalar la sumisión. Este modelo de resistencia integral desafía a toda África. Cada país observa, preguntándose si puede adaptar esta doctrina a sus propias heridas y esperanzas. ¿Será el inicio de una primavera africana o el costo será demasiado alto? La pregunta arde en el aire. ¿Resistirá esta conciencia nacional el asedio, por dentro y por fuera? El mundo observa expectante. El desenlace en Burkina Faso podría marcar el destino de todo un continente. El futuro de la independencia africana se decide en cada acto de resistencia. Por eso, la cultura y la educación se vuelven armas imprescindibles. Los árboles de la libertad se plantan en plazas y escuelas. El arte y la poesía cuentan la resistencia, y la solidaridad entre generaciones se afianza. En las aulas, los niños aprenden no solo matemáticas, sino el valor de la libertad. Los mayores transmitan la memoria de luchas pasadas, y la música popular se transforma en himno colectivo. ¿Cómo se defiende la dignidad sin recurrir a las armas? La experiencia de Burkina Faso demuestra que la resistencia moderna nace en lo cotidiano, lejos de los fusiles. Cada acto simple, como el agricultor que siembra sin semillas extranjeras o el estudiante que explora la verdadera historia de África, construye soberanía. La defensa colectiva no es solo deber del soldado o del líder.
Surge de la convicción diaria de que cada elección, por pequeña que parezca, puede fortalecer o debilitar la independencia. Es el vecino que elige productos locales, la familia que preserva la lengua materna, el artista que retrata la memoria de los caídos. Por eso, las nuevas alianzas son cruciales. Frente al chantaje y la presión, surge la cooperación sur-sur, los pactos regionales y el intercambio de saberes. No se trata de levantar muros, sino de abrir horizontes entre iguales. Compartir tecnología, arte y soluciones propias. Una red de apoyo basada en la reciprocidad, no en la obediencia ciega. Pero, ¿quién es el enemigo real? No es la soledad, sino la dependencia disfrazada de ayuda. Cuando la cooperación internacional exige sumisión y silencio, la dignidad se erosiona. Burkina Faso enseña que decir no tiene un costo, pero aceptar tutela externa es renunciar al derecho de escribir el propio destino. La educación es el auténtico campo de batalla. Cada lección que celebra la memoria y revela la historia africana fortalece la dignidad nacional. El arte también es resistencia. Canciones, murales y obras que mantienen viva la llama de la memoria colectiva. Así, la cultura se convierte en muralla invisible ante la manipulación extranjera. Sin disciplina, la memoria se desvanece. Sin memoria, el futuro repite viejos errores. Burkina Faso apuesta por la disciplina social, organización comunitaria, vigilancia ciudadana, capacitación en escuelas y barrios. La memoria no es solo luto, es guía para evitar tropezar 2 veces con la misma piedra. La disciplina convierte la indignación en acción y la tristeza en fortaleza compartida. Frente a la incertidumbre, solo queda una decisión: asumir la responsabilidad del propio destino. No basta con honrar a los caídos, es urgente proteger a los vivos y construir una resistencia más profunda que cualquier arma. Ignorar estas lecciones solo garantiza nuevos ciclos de sumisión. La historia lo ha demostrado en demasiados pueblos, en demasiadas generaciones. Esta vez, la apuesta es otra: transformar el dolor en motor, la pérdida en aprendizaje, la dignidad en escudo colectivo. ¿Serás protagonista o solo testigo de este momento crucial? La tragedia de los 60 ataúdes es advertencia y llamado. El sacrificio puede ser semilla si la memoria se convierte en acción. Un nuevo horizonte africano comienza a gestarse entre el luto y la rebelión. Burkina Faso enfrenta su hora decisiva, marcada por el luto de 60 ataúdes. Es mucho más que una tragedia. Es un grito para quienes rechazan el silencio impuesto y la presencia de manos extranjeras guiando nuestro destino. La pasividad alimenta el miedo y la dependencia. Si solo miramos, cedemos el futuro a intereses ajenos. Pero cuando el dolor se convierte en acción colectiva, nace una historia diferente, escrita por africanos y no dictada desde fuera. El luto de Burkina Faso es semilla de una conciencia nacional renovada. Defender activamente la soberanía es rechazar la resignación y asumir la responsabilidad colectiva de forjar un mañana distinto. Así, cada uno puede ser el eslabón necesario en la cadena de dignidad y poder real. Sentir indignación ya no basta. La soberanía verdadera exige compromiso en cada espacio, en la escuela, el taller, el campo, la calle. Cada gesto y cada palabra cuentan para construir un país que no se arrodilla ante la presión ni el chantaje. Hoy, la resistencia también significa crear, proteger e innovar por lo propio. ¿Te unirás al movimiento que transforma el dolor en fuerza? El precio de la pasividad es seguir atados. El de la acción, la oportunidad de abrir una nueva era. No dejes tu destino en manos ajenas. Lo que ocurre hoy en África es un llamado a quienes creen que el cambio es posible. Romper el ciclo de dependencia empieza por atreverse a actuar con convicción. Pero este es solo el inicio de una historia mucho más grande. Una historia que se repite en el continente africano desde hace más de un siglo. Para comprender la magnitud del desafío, hay que recordar episodios históricos similares, donde el precio de la soberanía fue pagado en sangre y sudor, pero también en lecciones inolvidables.
Hoy, Burkina Faso se enfrenta a su propio capítulo de esta saga africana. Las circunstancias han cambiado, la tecnología ha avanzado, pero la lógica de la presión externa sigue vigente. Ahora, los ataques pueden venir en forma de ciberataques, campañas de desinformación o bloqueos financieros, tan letales como los fusiles y cañones del pasado. Otro ejemplo lo encontramos en Argelia, que después de una guerra de independencia brutal y sangrienta, enfrentó décadas de presión económica y diplomática para controlar su petróleo y gas. Las consecuencias fueron ciclos de inestabilidad, pero también el surgimiento de una identidad nacional fuerte, forjada en la adversidad. El mensaje es universal. La soberanía es un proceso, no un acto único. En la década de los 60, Ghana, bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, fue uno de los primeros países africanos en desafiar abiertamente la tutela colonial. Se atrevió a nacionalizar recursos estratégicos y apostar por la industrialización local. Pero la respuesta no tardó. Sabotajes económicos, golpes de Estado y campañas internacionales de desprestigio. La lección fue clara. Cada paso hacia la independencia verdadera desencadena una reacción igual de poderosa de quienes se benefician del status quo. En la práctica, esto significa promover el consumo responsable de productos locales, crear cooperativas agrícolas y apoyar el emprendimiento juvenil. Cada familia que elige consumir arroz cultivado en Burkina Faso en vez de importar productos extranjeros contribuye a la soberanía económica. Cada joven que estudia ingeniería en una universidad local, en vez de emigrar, fortalece la base de innovación nacional. Para resistir estos nuevos embates, la estrategia debe ser integral. No basta con fortalecer el ejército o blindar las fronteras. Es esencial invertir en educación crítica, fomentar el periodismo independiente y crear redes de solidaridad entre países africanos. Por ejemplo, el establecimiento de universidades regionales enfocadas en ciencia y tecnología propias, financiadas por fondos africanos y no por donantes externos, puede ser un paso decisivo para romper el ciclo de dependencia intelectual. Otra lección clave es la gestión del dolor colectivo. En Ruanda, tras el genocidio de 1994, la sociedad tuvo que reinventar sus mecanismos de reconciliación y memoria. Los tribunales Gacacha, aunque imperfectos, permitieron que miles de personas participaran en procesos de justicia comunitaria. Burkina Faso puede inspirarse en estas prácticas para construir una memoria nacional que no divida, sino que una en torno a valores de dignidad y justicia. La historia africana también muestra que la unidad es vital. La creación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, en los años 70, fue un intento de construir un mercado común y una voz política unificada. Aunque con desafíos y limitaciones, estos bloques han permitido negociar mejores condiciones en el comercio internacional y resistir presiones externas. Burkina Faso puede aprender de estos antecedentes y apostar por un modelo de integración regional que priorice la cooperación horizontal y el respeto a la diversidad cultural. En el plano internacional, la diplomacia africana debe ser proactiva. No basta con rechazar imposiciones externas. Es necesario construir alianzas estratégicas con países del sur global, como Brasil, India y Vietnam, que han transitado caminos similares de resistencia y autoafirmación. El intercambio de experiencias, tecnología y apoyo político puede ser decisivo para sostener el proyecto de soberanía. Ahora bien, ¿cómo convertir el dolor en fuerza colectiva? Aquí entra en juego la pedagogía de la resistencia. Cada escuela puede organizar semanas de memoria, donde los niños y jóvenes conozcan la historia de los mártires y aprendan habilidades para la autodefensa civil, desde el periodismo crítico hasta la programación de software libre. Las radios comunitarias pueden difundir relatos de superación y campañas de solidaridad, construyendo una narrativa positiva de empoderamiento. En los barrios urbanos, la organización vecinal puede fortalecer redes de apoyo mutuo, desde la vigilancia comunitaria hasta bancos de alimentos autogestionados. En el campo, los agricultores pueden asociarse para negociar mejores precios y compartir recursos, reduciendo la vulnerabilidad ante intermediarios extranjeros. La clave es construir estructuras de resiliencia que sobrevivan a las crisis externas e internas. El arte y la cultura deben ocupar un lugar central en esta nueva doctrina. Festivales de música y teatro pueden conmemorar el sacrificio de los 60 caídos y celebrar la diversidad cultural burkinesa.
Las bibliotecas públicas pueden albergar archivos de la memoria, accesibles a todos, donde se recojan testimonios, fotografías y objetos de las luchas pasadas. La tecnología es otra herramienta clave. El desarrollo de aplicaciones móviles para alertas tempranas ante ataques o desastres, el uso de redes sociales para coordinar acciones solidarias y la creación de plataformas digitales de educación pueden acelerar el proceso de empoderamiento comunitario. En términos concretos, el gobierno puede establecer fondos rotatorios para financiar pequeñas empresas locales, priorizar la compra estatal a productores nacionales y lanzar programas de becas para estudios científicos en áreas estratégicas. Estas medidas, aunque modestas, generan un efecto multiplicador en la economía y la autoestima colectiva. Por supuesto, los riesgos son muchos. La represión interna puede aumentar bajo la excusa de la seguridad nacional, y la tentación de caer en autoritarismos está siempre presente. Es fundamental que la sociedad civil mantenga su autonomía y capacidad de fiscalización, exigiendo transparencia y rendición de cuentas a las autoridades. La clave está en no abandonar la memoria. Cada aniversario de la tragedia de los 60 ataúdes debe ser una oportunidad para renovar el compromiso con la independencia, la justicia y la solidaridad. Las nuevas generaciones deben crecer sabiendo que la dignidad no se hereda, se conquista y se defiende cada día. Al final, la pregunta sigue abierta. ¿Será Burkina Faso capaz de sostener este impulso y contagiarlo a otras naciones africanas? La historia está llena de ejemplos de países que, tras momentos de despertar colectivo, han sufrido retrocesos por divisiones internas o intervenciones externas. Pero también hay casos de éxito, como Botsuana, que ha logrado mantener un modelo de desarrollo relativamente soberano y equitativo, gracias a una gestión prudente de sus recursos y una sociedad civil activa. ¿Estás listo para ser parte de este renacimiento africano? La próxima página de la historia se escribe hoy. Así, la historia de Burkina Faso puede convertirse en inspiración para millones de africanos que hoy sienten el peso de las cadenas invisibles. La lucha por la soberanía es larga, dura y llena de obstáculos, pero también es el camino hacia una África digna, fuerte y capaz de definir su propio destino. El futuro está en manos de quienes se atreven a actuar. Cada paso, por pequeño que sea, suma en la construcción de una resistencia colectiva. Porque, al final, el mayor homenaje a los caídos no es el luto, sino la acción comprometida que siembra libertad y esperanza para todos.